Fue uno de los padres fundadores de la Europa que hoy conocemos. Católico declarado, antiguo empleado del Vaticano y hábil político, Alcide de Gasperi contribuyó a dar forma a la idea de una unión pacífica de naciones tras el horror de las dos guerras mundiales, ambas originadas en Europa. En junio de 1946 se convirtió en el primer ministro de Italia, lo que supuso el inicio de su influyente carrera política. Nació en 1881, en las montañas del Trentino, en el seno de una familia muy pobre y profundamente católica. Licenciado en Letras por la Universidad de Viena, participó desde muy joven en numerosas actividades políticas de inspiración social cristiana. De Gasperi dedicó toda su vida a la política y ayudó a Italia y a toda Europa durante el dificilísimo proceso de renacimiento tras la Segunda Guerra Mundial. Alzó más que la voz contra los fascistas, quienes en 1927 lo detuvieron y condenaron a 4 años de prisión. Tras cumplir 16 meses, fue liberado gracias a la intervención del Papa Pío XI y, en 1929, se convirtió en bibliotecario del Vaticano. Alcide de Gasperi es probablemente una de esas figuras que en inglés se llamarían bigger than life. Tenía algo diferente al resto de la gente. No es que se postulara a sí mismo como un superhombre o un líder carismático, pues de hecho era todo lo contrario, pero tenía, además de una fe muy fuerte que hacía que viviera su experiencia humana con coherencia, la capacidad de interpretar bien los tiempos. Y esta es la grandeza de un verdadero hombre de Estado. Se hizo cargo de una nación, como Italia, sumida en la desesperación. En aquella época, 6 de cada 10 casas habían sido completamente derrumbadas a causa de los bombardeos. Italia había perdido la mayor guerra de la historia de la humanidad, y había perdido porque había luchado en el bando equivocado. Recibió una nación a la que todo el mundo habría renunciado y la llevó en aproximadamente una década al umbral del auge económico. Una decina d'anni alla soglia del boom económico. En busca de ayuda para la reconstrucción de Italia, en enero de 1947, De Gasperi viajó a Washington, D.C. para reunirse con la administración Truman. De Gasperi parlava perfectamente il tedesco. De Gasperi hablaba alemán perfectamente, y aunque dominaba bastante el inglés, no estaba tan familiarizado con el mundo americano como lo estaban otros. Fue a América en el 47. Allí presentó a Truman, a la administración Truman, una nación que debía renacer. Estados Unidos era el único país entre los aliados que estaba abierto a Italia. Los franceses y los ingleses adoptaron una postura represiva. De Gasperi presentó a la administración Truman, además de la necesidad de estabilizar Europa empezando por Italia, su propia cultura cristiana democrática, algo que estaba bastante alejado de la mentalidad norteamericana. Pero hay que recordar que Estados Unidos, exactamente en ese periodo histórico, en 1947, además de esa apertura que mostró con Italia, fue protagonista de una serie de intuiciones políticas de muy alto nivel, como el Plan Marshall. Piano Marshall e apertura tra l'altro all'Italia. La trayectoria de Gasperi estuvo marcada por una continua y profunda relación con Dios, que compaginaba su experiencia religiosa con sus opiniones políticas. De Gasperi nunca diferenció entre el momento de la fe y el momento de la política y del compromiso. No era nada clerical. Era profundamente laico en su forma de pensar, pero vivía la laicidad que estaba profundamente arraigada en su experiencia religiosa, sin hacer ostentación alguna de símbolos religiosos. Ostentare simboli religiosi. Este estado laico arraigado en la fe unió a De Gasperi con el canciller alemán Konrad Adenauer y con el ministro de Asuntos Exteriores francés Alfred Schuman, mientras sentaban las bases de una Europa unida. La unión nacía así sobre los hombros de 3 católicos, 3 hombres perseguidos por las dictaduras nazifascistas, pero a los que su fe elevó por encima de las fronteras que los separaban y dividían. De Gasperi comprendió que Europa era como un gran roble que necesitaba algunos siglos para desarrollar su gran alma, las raíces judeocristianas del viejo continente. Así que comprendió que era el momento de poner fin a la guerra de los 2000 años, esa guerra constante que había marcado la historia de nuestro continente. Llegó a un acuerdo con otras personalidades más allá de sus fronteras. Adenauer era de la región de Renania, del norte de Westfalia. Schuman era alsaciano.
Todos estaban en zona de conflicto, pero tenían una gran capacidad para entender che las fronteras están para superarlas. Grande capacità di capire che i confini ci sono per essere superati. Alcide de Gasperi siempre entendió la política como la forma más elevada de caridad, con la convicción de que la democracia solo puede nacer sobre un sentimiento de fraternidad, una fraternidad que tenía como fuente el cristianismo.